quería enseñar cómo hemos hecho el centro de referencia en Holanda, porque yo creo que es bueno tener un ejemplo. Esto es una diapositiva que pone las cifras de Colombia, pero en Holanda tenemos como las diapositivas iguales, pero con cifras distintas. Y el gobierno holandés está como en los últimos años ha estado muy interesado en las enfermedades raras. Entonces ha dado como orden para hacer centros de investigación o centros de referencias para todas las enfermedades raras que tenemos en Holanda. Entonces, hemos empezado, esto es Holanda, muy pequeño, todos los hospitales universitarios han podido pedir el título de centro de referencia. Entonces los hospitales académicos lo han pedido, pero también un par de hospitales no académicos. Los requisitos para tener el título de centro de referencia eran tener atención médica multidisciplinaria para las enfermedades raras que lo necesitan, tener transición buena de pediatría a la atención médica para adultos, que es súper importante, que ya hemos hablado esta mañana. Y esto en muchos casos es un problema porque mis compañeros, los médicos de adultos, muchas veces tienen miedo a estas enfermedades que no conocen, que antes muchas veces no llegaban a tener la edad de ser adultos. Entonces la transición es como algo una época muy vulnerable, muy frágil. Entonces uno de los requisitos para ser centro de referencia es tener bien esta transición de pediatría a atención médica de adultos. También teníamos que ofrecer educación sobre la enfermedad rara que tratamos y hacer investigación, tanto clínica como básica. Y muy importante, tener una buena colaboración con la asociación de padres. Porque, por ejemplo, si un hospital quiere pedir el título porque dice que es un hospital muy bueno para esta enfermedad y los padres o los pacientes dicen que no es bueno y no ofrece buena atención médica, entonces no les da el título. Entonces la colaboración con los pacientes y los padres es súper importante. Bueno, el equipo multidisciplinario ya lo habéis visto. Para Prader-Willi, cuando empezamos con la consulta, hemos hecho muchas cosas para mejorar la situación. Entonces, lo que pasaba muy a menudo es que los pacientes iban a urgencias con un problema que tenían, o, por ejemplo, porque los padres notaban que estaban distintos, que les estaba pasando algo, pero los médicos de urgencia les mandaban a casa porque no tienen fiebre o no sienten dolor. Pero eso es parte de Prader-Willi. Entonces, eso ocurría muy a menudo y causaba muchos problemas. Entonces, primero hemos hecho como tarjetas de negocio, así los pequeños, para poner en el cartelero, para dar a los médicos de urgencias: no me mandas a casa, es normal que no tengo fiebre, es normal que no siento dolor, pero puede ser que tengo apendicitis o neumonía, lo que sea. También en nuestro registro tenemos una hoja para todos los adultos de Prader-Willi con las características más importantes de Prader-Willi, que se puede ver en un vistazo lo que les está pasando. Tenemos un móvil, un teléfono Prader-Willi que está que se contesta a 24 horas al día. Hemos hecho folletos para los médicos de cabecera sobre Prader-Willi y, más importante, hemos hecho un centro de referencia digital que se llama, bueno, lo que pone ahí abajo no está bien, pero es como luego en la página siguiente lo ven. Es una página web súper completa que tiene información para los médicos, para los padres,
tienen vídeos sobre Prader-Willi y ahí se puede encontrar toda la información que se necesita. Esta es la página web. Entonces, como podíamos demostrar que cumplimos todos los requisitos, nos han dado el título de centro de referencia. Luego hubo como un movimiento en Europa para que se juntaran todos los centros de referencia, y eso se llama los European Reference Networks. Entonces, el Centro de Referencia Nacional Prader-Willi en Holanda se comunica con los otros centros de referencia en otros países. Y eso funciona muy bien porque así, tanto para la atención médica como para la investigación, hace más fácil colaborar. Entonces, con nuestro centro de referencia somos parte de ENDO-ERN, que significa the European Reference Networks for Endocrine Disorders, y también de ERN-Ítaca, que es una red de centros de referencia para síndromes raros. Entonces, así lo hemos hecho. Ahora en Europa lo de tener los centros de referencia es algo súper importante. Y de hecho yo espero que aquí en Sudamérica va a ser lo mismo, porque si logramos hacerlo así, es más fácil para los médicos aprender el uno del otro sobre los síndromes raros, que es muy importante el intercambio de información. Bueno, son todos los hospitales en Europa que son parte de la red de referencia endocrino, y estos son los hospitales que son parte de la red de referencia de síndromes genéticos. Entonces, para daros un poco una imagen de cómo ha funcionado en Europa. Ya está. Sí, disculpen aquí. En el mismo espacio y en la misma conferencia llamamos entonces por favor al doctor Larry Henstiel para continuar con la misma temática. Gracias. Hola, buenas tardes. Voy a estar hablando sobre una clínica multidisciplinaria que establecimos en Israel en 1996. Por el profesor Varda Gross, una neuróloga pediatra. Una de las primeras cosas que ella hizo cuando empezamos fue que ella contactó los directores de todos los hospitales y les pidió asegurarse de que cada neonato que tuviera hipotonía severa se le diera inmediatamente una prueba genética, y nuestra población creció de veintitantos y ahora tenemos 212, y todavía pensamos que hay muchos que no han sido diagnosticados, y casi cada neonato nació diagnosticado en un mes. Nuestro personal en la clínica es neurólogo pediátrico, endocrinólogo pediátrico, psiquiátrica, dietético y psicólogo. Nos reunimos con las familias una vez al año para niños, hasta que los niños tienen más o menos 8 años de edad. Nosotros siempre tenemos un ginecólogo que ve todas las mujeres y ortopédicas cuando hay problemas ortopédicos, los cuales son comunes. Con los números
Eh, eh, se dan citas para niños que vienen a la clínica una vez al año. Vienen y se les da pruebas médicas y se les devuelve, y si hay problemas dietéticos pueden contactar la nutricionista con visitas, y estamos en contacto con la mayoría de las familias. También visito escuelas y familias y así sucesivamente, y con los niños más jóvenes la frecuencia puede ser más frecuente, cada varios meses. Para todo lo que hacemos, nosotros hacemos una prueba médica, la dieta, a los padres se les enseña la seguridad de alimentos, asegurando la comida, y si los niños no leen se les da fotos. También nos reunimos con personal del colegio, programas de niñez temprana. Casi todos los niños, a todos los niños se les ofrece hormona de crecimiento. La mayoría de los padres la reciben, algunos no. Algunos prefieren no, que el niño no la reciba. Y de nuevo, pruebas médicas, citas con nutricionistas, enseñar a las familias a no permitir alimentos, guías para programas educacionales en school. También tenemos programas a personas mayores respecto de a todas las personas con Prader-Willi se les ofrece gratis programas hasta los 21 años, y después de los 21 programas vocacionales, y todo el mundo, todos ellos toman ventaja de estos. Los tratamientos sugeridos es hormona de crecimiento, algunas se le pide. En Israel es nuevo el tratamiento con hormonas sexuales. Muchas personas están temerosas de los efectos secundarios. En mi grupo tuvimos una persona que vino a nosotros a quien se les dio testosterona, y por un endocrinólogo que no sabía que tenía, y le dio una dosis regular, y se masturbaba en público y llamaba a las líneas sexuales y este tipo de cosas. Israel es un país pequeño, entonces estamos en contacto con todos, y cuando hay intervención psiquiátrica, psicoterapia comportacional, como dije, entrenamiento del personal en la escuela, y esta es la clínica. Ok, 207. Eso fue hace 3 meses, ahora tenemos 212. ¿Alguna pregunta? Que el manejo de pacientes con enfermedades raras y especialmente este tipo de patologías debe hacerse a través de centros de referencia. Aquí no estamos inventando nada, hemos visto suficiente evidencia durante esta mañana, y ahora vemos 2 ejemplos de centros de referencia en Holanda y en Israel. La idea que les voy a mostrar en este momento es que las enfermedades raras en Colombia pues tienen una definición específica, tienen que cumplir con 4 criterios, tienen que ser menos de 1 en 5.000 pacientes, deben poner en riesgo la vida, ser crónicas y ser discapacitantes. Si esa definición se cumple, es posible incluir en el listado de las enfermedades raras aquí en Colombia. Tenemos tal vez una de las primeras leyes que se hizo en la región, y en eso hay que darle crédito a las asociaciones de pacientes y al ministro de Salud de la época, que estaba pensando en que los medicamentos de alto costo para las enfermedades huérfanas muy seguramente podían desestabilizar
la parte financiera del sistema de salud. Así que Colombia decide hacer una ley para intentar controlar el gasto, pero también es muy interesante que las asociaciones de pacientes tengan la capacidad de lobby frente al Congreso para lograr tener una ley específica de enfermedades huérfanas. Y esa ley tiene estos tres grandes elementos: generar un registro nacional de enfermedades huérfanas, ese es el listado que se ha construido; intentar comprar los medicamentos costosos de manera centralizada, porque uno de los problemas más grandes es la intermediación, en donde los medicamentos se compran a un precio en la plaza y luego cada nueva empresa le va poniendo un sobrecosto. Y lo que dijo con mucha claridad es que se deberían crear centros especializados para manejos de pacientes con enfermedades raras, y los dividió en centros de diagnóstico, centros de tratamiento y una red de farmacias. El problema es que en el año 2010 todos nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo generamos los centros? Y finalmente en el año 2018 se propuso una resolución, la 651, que nos dio los criterios para habilitarnos como centros de referencia en Colombia. Cuando salió la resolución fue muy difícil entenderla porque era muy engorrosa, larga, así que decidieron hacer este manual para que fuera mucho más corto. Tampoco lo entendimos, pero finalmente la idea es que se puedan generar centros de referencia con esta resolución. Lo que estamos proponiendo y lo que ha sucedido en el país es que desde el 2018 solamente hay 4 centros habilitados en Colombia. Los 4 son centros de referencia para farmacia. Son 3 de Medicarte, que es una IPS especializada en enfermedades crónicas, y uno más en Pereira, que trabaja principalmente algunas enfermedades neurodegenerativas. Pero nadie ha creado centros para diagnóstico o para tratamiento. Nadie se ha podido habilitar. La idea entonces es que a través en el Hospital San Ignacio se venía trabajando ya desde hace unos años. Yo me vinculé desde el año pasado y lo que queremos hacer actualmente es cambiar este modelo de atención. El modelo de atención hoy en día de los pacientes con enfermedades raras, y aquí se ven ustedes claramente dibujados los de Prader-Willi, es que el paciente cuando se diagnostica se notifica al Civigila y ya se queda en la base de datos del ministerio. Y luego ese paciente diagnosticado lo mandan las aseguradoras a diferentes especialistas. Esos especialistas ojalá queden lo más lejos posible, ojalá no se hablen entre ellos, inclusive ojalá que un especialista le quite el tratamiento que le pone el otro, ¿no? Porque nunca están en conocimiento de eso. Y cada uno le genera un manejo farmacológico o no farmacológico diferente, y así es que en general no la pasamos. También tiene otro problema, y es que el especialista, si me mandan a un nutricionista o me mandan a un endocrinólogo, la siguiente consulta es con un endocrinólogo diferente, que además tampoco sabe de la enfermedad, que no tiene experiencia en ella. El modelo que se propone a través de centros de referencia, y pues ya lo han visto, es que cuando yo me diagnostique como paciente, vaya a un centro de referencia, se haga una primera consulta que genera un plan de manejo, y ese plan de manejo sea seguido estrictamente por un equipo multidisciplinario que es siempre el mismo, hasta que, y así sea farmacológico o sea no farmacológico. Esto tiene que ser independiente del aseguramiento, esto no puede depender de que yo esté asegurado con un asegurador o con otro. Siempre todos los pacientes deberían ir a ese centro de referencia o esos centros de referencia aquí en Colombia. La propuesta que tenemos en el Hospital San Ignacio es además tener consultorios multifuncionales que permitan ver varios pacientes al mismo tiempo, donde se reúnan los especialistas y luego en los consultorios, aquí se puede que roten los especialistas o que roten los pacientes, una sala de espera donde podemos trabajar con las familias, educarlos, contarles cuáles son las novedades en el síndrome, educarlos de cuál debe ser el pronóstico. Y ahorita nos comentaban la unión con la asociación de pacientes, que es fundamental. Nosotros los médicos podemos saber mucho de genética, de endocrinología, de tratamientos, pero quien sabe el día a día y la rutina de un paciente son las personas que han tenido esa experiencia. Así que la asociación también debe hacer parte de ese equipo multidisciplinario que maneja el paciente.
Estamos tomando como modelo esta que es la Casa de Raros de Porto Alegre. Esta es una idea de Roberto Giuliani, donde aquí hay diagnóstico, habría un hospital día, habría laboratorios, habría sitios para manejo de terapias avanzadas y allí poder manejar los pacientes. En este momento hemos empezado a trabajar buscando además aliados estratégicos. Está muy claro que un centro de referencia, y lo hemos discutido con la doctora Gergelina y lo ven ustedes en Holanda, los pacientes no viven al lado del centro de referencia y no puede generar pues 20 centros de referencia para una enfermedad tan de baja frecuencia, así que hay que tener aliados para que los pacientes se puedan atender a través de las herramientas que aprendimos y que desarrollamos en la pandemia, hacerle seguimiento digital y por supuesto atender estos pacientes de manera domiciliaria, pero bajo un plan de manejo estricto de un solo grupo de especialistas, y esa sería la idea que tenemos para cubrirlo en todo el país. Actualmente vamos a empezar, ya tenemos la documentación, esperamos la entrega ya de los documentos para habilitarnos, en 4 patologías: esclerosis múltiple, Gaucher, Pompe y Fabry. Estamos apoyados por una empresa que es experta en hacer este tipo de habilitación. Hacer los documentos vale mucho dinero y tener todo el equipo, por supuesto que también, y la infraestructura es muy difícil. La idea específica es básicamente que en una siguiente fase podamos empezar a trabajar con Prader-Willi. Ya estamos desarrollando los protocolos, la doctora Carolina Cárdenas nos ha ayudado, todo el equipo de la asociación, y esta visita nos ha servido mucho porque hemos aprendido de una gran cantidad de experiencias que tienen para lograr desarrollar eso que queremos, que es el centro de referencia de Prader-Willi para poder atender los pacientes en todo el país. Muchas gracias.